Feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias. Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. Son las 6:38. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna noqaykuña kaypiña tarikamusayku kay wayra wasinchispi surfu llapanchis rimaynin qankunapaq kunan p'unchay qasariki 9 de noviembre del año 2022. Saludar a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, a nuestros amigos en los diferentes distritos, allá en Chalhuahuacho, en Coyurqui, en Tambobamba, allá en el distrito de Aquira, en Cotabambas, en Coyurqui nos escucha a través de Radio Guaira, a través de la frecuencia modulada estéreo. Un abrazo muy grande para mis amigos del distrito de Coyurqui, quienes también se encuentran muy próximos a celebrar un añito más de vida, un aniversario más a todos nuestros amigos del distrito de Coyurqui. Y también el 18 de noviembre está celebrándose un añito más de vida del distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Y hay diferentes actividades que se vienen desarrollando en nuestro distrito, así es que también saludar a todos nuestros amigos allá en el distrito de Chalhuahuacho.
En Tambobamba también nos escuchan a través de los 89.9 de la FM. En Cotabambas, gracias a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui, que se aunan pues a la emisión del informativo Willarico. Guayricuna Panaicuna, Nocaicuna, Caipiña, Taricamusa y Cunoca Sutimi, César Loaiza, Cancunaban, Cusca, Taricamusa y Morascaman, hasta las 8:30 de la mañana. Y el número telefónico de la radio también va a estar totalmente habilitado a esa hora. Hasta esa hora, ¿no? Claro que sí, el 974-78-2420, totalmente habilitado para nuestros amigos para sus comunicaciones. Seis de la mañana con 42 minutos, 6:42 aquí en la radio. Hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nos vamos de inmediato al encuentro con la reflexión del día. ¿Qué dice nuestra frase? ¿Qué nos han puesto el día de hoy en nuestra frase del día? Nuestra reflexión del día: no dejes que el miedo se interponga en tu camino. Atención, no dejes que el miedo se interponga en tu camino. La reflexión para el día de hoy es que muchas veces nos paralizamos por el miedo, ¿no? Por el miedo a qué dirán, por el miedo al fracaso. Muchas veces no lo intentamos. Lo mejor es intentar. Y si caemos, aprendemos de las experiencias, ¿ah? 6 de la mañana con 43 minutos. De inmediato nos vamos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? Las efemérides aquí en Radio Surfluid. Atención, recordemos un día como hoy. El día de hoy es el día jubilar de Camaná, esto en la ciudad blanca de Arequipa. Vamos al año de 1814, amigos oyentes. Un día como hoy, en 9 de noviembre, Vicente Angulo, precursor de la independencia, se secunda a Mateo Pumacahua en el triunfo de Apacheta sobre el intendente realista José Gabriel Moscoso. Nos vamos de inmediato a 1839. ¿Qué aconteció en 1839? El Congreso dispone que la villa de Camaná se titule Hermosa Ciudad de Camaná. La villa de Urubamba también se denomine la Benemérita Ciudad de Urubamba. La ciudad de Puno se denomine Benemérita y Heroica. La villa de Cajabamba se denomine la Siempre Fiel Ciudad de Cajabamba. Y que el pueblo de Carabelí se denomine como Villa. En el año de 1894, un día como hoy, nace en Lima Luis Gallo Porras, ministro de Estado, vicepresidente de la República y primer ministro del Perú, y también fue alcalde de Lima en 3 oportunidades durante los años de 1934 a 1937 y también del año de 1941 a 1945 y finalmente del año de 1948 al año de 1949. Un 9 de noviembre del año 1912 nace en Sechura Francisco Reyes Pinglo, compositor, autor de los valses Amada, El Peregrino, El Tondero, San Miguel de Morropón y otros más. Vamos al año de 1922, un día como hoy, nace en Lima el sacerdote jesuita Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima y cardenal del Perú, quien fue en muchos años. 6 de la mañana con 45 minutos. Entre tanto, en el año de 1938, noches de los cristales rotos, los nazis destrozan y queman la mayoría de las propiedades de los judíos allá en Alemania. Esto aconteció un 9 de noviembre, inició un 9 de noviembre del año 1938. Una fecha como hoy, en el año de 1966, amigos oyentes, se forma laguna de 1 millón de metros cúbicos de agua, esto en Chachapoyas. Entre tanto, un 9 de noviembre del año 1971, el Estado peruano asume el 51% de las acciones en los canales de televisión, 25% en las radios y promulga el decreto ley del número 19020 de las telecomunicaciones.
En 2016, esto en Estados Unidos, Donald Trump gana las elecciones presidenciales. Entre tanto, en el año 2020 en Perú, el Congreso de la República destituye con 105 votos a favor al presidente Martín Vizcarra tras 2 años de mandato. Esto aconteció en el año 2020, aconteció en el Perú. 6 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos de inmediato con el encuentro de nuestros titulares a esta hora de la mañana. Atención, nos vamos con los titulares aquí en el informativo Huillaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. De inmediato nos vamos con el encuentro con nuestros titulares en el informativo Huillaricuy. Atención, en el plano local, Minera Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido de 360, un recorrido virtual para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, así como también para estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas con sede en Cotabambas, así como también para todo el público en general que desee, en este caso, conocer las operaciones de Minera Las Bambas de manera virtual. Se puede inscribir y contactar con nuestros amigos en las oficinas de Huillanahuasi. Esto es con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de las operaciones, manejo ambiental y gestión social, de tal manera que los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito local. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en el marco de las celebraciones de los 80 años de creación política institucional, organiza la competencia de maratón mixto en las categorías de varones y mujeres. El punto de partida de la competencia será en la comunidad campesina de Sihuay y teniendo los recorridos por las comunidades campesinas de Yatquire, Acpitán, y el punto de llegada será la Plaza de Armas del distrito de Coyurqui. Entre tanto, gran competencia de motocross Coyurqui 2022, circuito cerrado, barrio Nuevo Amanecer, categorías mecánica nacional, noveles. Estos son los lugareños. Mecánica nacional, especialidades, o en este caso, especiales varones y especiales mujeres. Informes de bases de inscripción pueden comunicarse al 958-10-2024. Para mayores informes, comunicarse al 958-10-2024 para poder participar en este circuito de motocross. Esto por el aniversario del distrito de Coyurqui. 6 de la mañana, con 49 minutos, amigos oyentes, y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho vienen desarrollando el campeonato de la Copa Municipal Chalhuahuacho 2022 con encuentros deportivos a puertas de celebrar el 28º aniversario del distrito de Chalhuahuacho para debutar la gran final de la Copa Municipal Chalhuahuacho 2022 este domingo 13 de noviembre en el estadio de Molino Pampa. ¿A partir de qué horas? De las 9 de la mañana. 6 de la mañana con 49 minutos, 6 con 49, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Apurímac, organizó la Feria de Orientación e Información Ocupacional dirigido a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la región y que contó pues con la participación de diferentes centros de formación superior con el fin de brindar información de la oferta laboral en nuestra región. El hospital de Andahuaylas no será culminado por convenio de Estado a Estado y todo vuelve a foja cero en el MINSA con el Ministerio de Salud. Ahora el PRONIS recomienda que se firme nuevo convenio para elaborar expediente técnico de saldo de obra y se inicie su ejecución. Lamentable esta información. 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos con más información. Y la policía en actividad, un policía en actividad se suicida ingiriendo veneno. Agentes de Pincri, Andahuaylas, investigan los motivos que llevaron pues al suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, al señor Joel Abel Alejo Maita, para acabar con su vida tomando un potente veneno. Más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes. La Fiscalía de Quispicanchi en Cusco pide 10 años de cárcel para el ganador
coordinador de caminos del Inca, Rommel Palomino, porque la empresa de transportes es que fue responsable de un accidente de tránsito en el que murieron 23 personas. 6 de la mañana con 51 minutos. Este viernes 11 de noviembre, un total de 214 veedores acreditados van a supervisar el proceso de compras 2023 en todo el país, el mismo que busca asegurar el servicio alimentario escolar desde el primer día de clases del año 2023, informó así el Programa Nacional de Alimentación Escolar, conocido como Caliwarma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nos trasladamos a la región de Puno, amigos oyentes. En esta ciudad del altiplano, cientos de pobladores del distrito de Caracoto, ubicado en la provincia puneña de San Román, peregrinaron descalzos y de rodillas para pedir el retorno de las lluvias que viene generando escasez de agua para la actividad agrícola y pecuaria en la región del altiplano. 6 de la mañana con 51 minutos, 6 y 51 minutos. Gobierno planteará cuestión de confianza al Congreso sobre proyecto para derogar norma que regula dicha figura. El jefe del gabinete ministerial, el señor Aníbal Torres, planteará pues cuestión de confianza para que se debata y vote el proyecto de ley con el que se busca derogar la norma que desarrolla y pone límites a dicho mecanismo constitucional. Más titulares en el ámbito nacional. Y el Ministerio de Salud designó al abogado de la madre de Vladimir Cerrón como secretario general del sector. La ministra de Salud, Kelly Portalatino, ha negado en reiteradas ocasiones ser parte de una cuota cerronista. Sin embargo, firmó la designación de Loli Herrera Lavado, personaje cercano a Vladimir Cerrón. 6 con 52 minutos. Y Guido Bellido dice que votará a favor de la vacancia contra Pedro Castillo si se demuestran actos de corrupción. El congresista señaló que su renuncia a Perú Libre responde a que su papel dentro de ese partido ya culminó. Además, dejó abiertas las posibilidades de sumarse en el futuro a otra bancada parlamentaria si se dan las condiciones, mencionó Guido Bellido. Mientras tanto, Margot Palacio sobre renuncia de Pedro Castillo, de Guido Bellido a Perú Libre. Estamos en un proceso de depuración. La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, aseveró que durante el denominado proceso de depuración se quedarán los más leales y los que respeten el ideario del partido. 6 con 53 minutos. Entre otras informaciones, el electo presidente de Brasil, Lula da Silva, invitó a Pedro Castillo a una ceremonia de asunción de su mando en Brasil. El presidente Pedro Castillo detalló que ayer en la mañana sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, a quien le expresó su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. Ojalá que no tenga nada que ver pues con el foro de Sao Paulo, ¿no? 6 con 54 minutos. Vamos hasta Estados Unidos, amigos oyentes. En esta embajada de Estados Unidos en Perú expresa su apoyo a la libertad de prensa. La representación diplomática indicó que Estados Unidos apoya la labor de los periodistas quienes brindan información veraz, transparente al público. 6 de la mañana, 54 minutos, nos vamos al plano internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Rusia dice que no tiene negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Rusia no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania, declaró este martes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, el señor Andrei Rudenko. Indignación por declaraciones homofóbicas de embajador del Mundial de Qatar a días del torneo. Khalid Salman, exjugador de la selección catarí y embajador de la Copa del Mundo, afirmó que la homosexualidad es un daño en la mente. 6 de la mañana con 55 minutos. Entre tanto, ¿qué está pasando? Disney anuncia que cierra todos sus negocios en Rusia y hace unos meses la compañía suspendió temporalmente sus actividades en Rusia y puso en pausa el estreno de sus producciones cinematográficas en este país, en el país de Rusia. 6 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos de inmediato a los titulares en el plano deportivo. ¿Qué vienen los titulares? ¿Qué dicen en el plano deportivo nuestros titulares? Nos vamos hasta Arequipa, Hernán. Nos vamos, amigos oyentes, en esta ciudad blanca arequipeña.
En Arequipa, largas colas en los exteriores del Club Melgar, situado en la cuarta cuadra de la calle Consuelo, esto cercado. Solo hay 9.000 entradas que se ofrecen para la tribuna norte, el partido de ida de la final de la Liga 1, a jugarse hoy a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de la UNSA. Hoy este estadio reventará, amigos oyentes, porque también solo jugarán con hincha local. 6 de la mañana con 56 minutos. Entre tanto, ¿qué pasó con el caso Byron Castillo? Terminó el caso Byron Castillo. La TAS ratifica a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. El TAS pues sancionó a Ecuador por el caso de Byron Castillo después de las apelaciones presentadas por Perú y Chile. Pero la sanción es económica a este país, a la tricolor. En ese entender, la selección de Ecuador mantendrá su lugar en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, ahí participa, amigos oyentes, el equipo de Ecuador en este Mundial de Qatar 2022. Claro, se le ha dado una multa y además también se le ha restado 3 puntos para el siguiente eliminatorias mundialísticas. Ahí está la resolución. Perú y Chile presentaron la demanda, pero sin embargo Ecuador sigue presente en el Mundial de Qatar 2022. Entre tanto, por su parte, el expresidente de la FIFA, el señor Joseph Blatter, reiteró pues ayer, a menos de 2 semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022, que la elección en el 2010 de ese país como sede, como cuando él dirigía la organización rectora del fútbol global, fue un error del que responsabilizó al entonces presidente de la UEFA, al señor Michel Platini. Bueno, hay dimes y diretes con respecto a este Mundial que se juega en Qatar. 6 de la mañana con 57 minutos. 6 con 57 minutos. Nos vamos de inmediato con nuestra pausa y volvemos con más información aquí en Huillarico y Guayrecuna, Paneco. Pausa y